Quin fenomen. Jo he passat molt de gust. Jo, ja ho dic en el podcast, m'hagués passat escoltant-lo 50 hores. Sí, però això suposa que la gent ha d'escoltar tu 50 hores i ningú mereix aquesta tortura. També és vera. I alerta perquè l'hem tingut aquí, però esperem tenir-lo a una altra banda. Ja veurem si hi ha sort o no volem avançar res, però és un gran aquest tipus, és un gran. Sí, i sobretot el que ha deixat són moltes anècdotes, moltes situacions... Moltes que? Històries del Barça. Avui Històries del Barça ens visita. Feia temps que ja no passava per aquí un jugador de l'Andratx. Avui està amb nosaltres, Javi Armelo. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Un placer, gracias por la invitación y nada, aquí andamos. Y además, muy agradecidos porque no son días fáciles, se acaba de producir el descenso del equipo y lo primero que queremos saber es cómo te encuentras, cómo estáis todos. Bueno, sí que es cierto que fue un fin de semana complicado, pero bueno, dentro de lo que cabe, creo que somos bastante consecuentes con la temporada actual, ¿no? Al final, creo que el descenso no se da por justamente este fin de semana, sino por un cúmulo de situaciones que se fueron dando a lo largo de la temporada y bueno, la verdad es que es duro cuando se desciende con un equipo y más con el Andratx, ¿no? Porque creo que dentro de lo que cabe hay un vestuario que está muy unido, ya no solo entre nosotros los jugadores, sino también cuerpo técnico, con Rafa, el presidente, e incluso con el vínculo que hay con los aficionados del Andratx, que la verdad que son súper fieles, y en ese aspecto pues duele por ellos, además de pues por nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, la temporada se fue complicando, la primera vuelta sí que es cierto que fue bastante buena, arrancamos bastante bien, pero se puede decir que fuimos de más a menos, y nada, el fútbol tiene este tipo de situaciones de las que estoy seguro que en la gran mayoría pues aprenderemos de esta temporada. Y a esto se le suma, es verdad que ha sido una semana complicada por tema Atlético de Madrid, claro, que también ha perdido la Copa del Rey, que ahora hablaremos todo lo que te relaciona con el Atlético de Madrid, pero también ha sido complicado, Joder. Se han juntado las dos cosas. No lo hemos hecho a propósito, ¿eh? No, lo sé. No, se puede decir que fue un fin de semana complicado, pero por todas las partes. Sí, bueno, el Atleti perdió la final de Copa. Sí que es cierto que al principio de semana me dio una alegría con ese pase a las semifinales Además, de Champions. estuviste, ¿no? Sí, tuve la oportunidad de estar en Madrid viendo el partido y bueno, la verdad es que bueno, fue duro el tema del fin de semana porque al final una Copa del Rey, hacía 13 años que el Atleti no jugaba una y perderla con la Real, que dentro de lo que cabe todos sabemos que el Atleti era a priori el favorito, el que debería haber llevado la voz cantante, pero bueno, el fútbol tiene este tipo de situaciones donde bueno, las cosas pasan por algo y yo soy de los que piensa que todo pasa por algo y si sucede de esta forma es porque creo que algo mejor vendrá a posteriori y si puede ser en esta temporada. Hombre, claramente hablas de levantar la Champions. Es que lo hemos traído porque habla muy bien, es que habla que... No, a ver, ¿qué verbo tiene? No será para ganar la Liga. No, la Liga, por lo que sea en la Liga estamos a 20 y pico puntos ya del Barça, ¿no? Por eso. No, pero lo de la Champions lo dices tú, yo no lo dije. Yo dije a ver si puede ser en esta temporada que nos den una alegría. Quieres ser gafe, Pero claro, a ver, está claro que es un objetivo muy complicado por parte del Atleti, pero de ilusión se vive y dentro de lo que cabe está en una situación en la que el Atleti viene de perder una final de Copa, se enfrenta al Arsenal que se le acaba de complicar la Premier League, Sí. perdió este fin de semana contra el Manchester City, por lo tanto, bueno, va a ser un duelo bonito, sinceramente. Además, lo que decía Marc, queríamos, entre otros motivos para tenerte aquí, es que tienes una vinculación muy estrecha con el Atlético de Madrid. Sí. Athletic Stars es una página y un canal que tenéis de análisis del Atlético de Madrid, que además ya te entrevistamos cuando hubo la eliminatoria con el Baleares. Y porque hablas muy bien también. Sí. Gracias. Y claro, nos resultó muy curioso de repente ver un jugador del Andratx, pero que no es de aquí, el Atlético de Madrid, que tampoco no eres de Madrid, que eres de Galicia. Claro. Como... Es raro, claro, la gente flipa, dice, este chaval bueno, es una especie de experimento. No, pero sí que es cierto que bueno, soy colaborador de Atlético Stars, que es un proyecto periodístico que bueno, engloba al Atlético de Madrid, y la verdad que es un proyecto muy chulo, sinceramente, porque además de la analítica de datos y demás, tratamos de hablar de forma objetiva sobre el Atlético de Madrid y sobre todo generar debate, generar tertulia.
hablar con la gente que nos dé su opinión y poder rebatirla, ¿no? De forma sana, sinceramente, porque creo que muchas veces hay que diferenciar hacer el periodismo de bufanda y el periodismo objetivo, y tratamos de hacerlo sería un tema también para tratar. Largo y tendido, ¿no? Sí. Pero bueno, es un proyecto que la verdad es que está creciendo mucho, hacemos contenido diario en YouTube con un vídeo diario, y además de un directo de 4 a 5 en Twitch y YouTube cada día de lunes a viernes. Que está bastante guay, además de todo lo que podemos generar a nivel de TikTok, Reels en Instagram y sobre todo la interacción con Twitter, que creo que es una de las principales cosas que me han llevado a poder participar en Atlético Stats. Y la verdad es que esto que comentas de un chico gallego que es del Atleti, pues no es nada común. De hecho, la gente podrá pensar cómo no es del Celta o cómo no es del Deportivo de La Coruña. Pero bueno, en este caso mi padre es colchonero, mi padre es gallego también, se hizo del Atleti de pequeñito, y bueno, gracias a mi padre y a mi madre, que también ayudó a que sea del Atleti de cierto modo, ¿no? Porque bueno, mi familia entera es madridista. Complicado, ¿eh? Sí, complicado. Mi familia la oveja negra. Sí, tal cual. Este también es. Sí. Ha tardado demasiado. No pasa nada. Yo con los madridistas, si se puede hablar, no hay problema. Pero bueno, ya te digo, en mi familia y en todo mi entorno, pues los únicos que éramos del Atleti es mi padre, mi hermano, yo y mi madre, que a medida que mi hermano y yo fuimos creciendo también se hizo del Atleti. O sea que, bueno, dentro de lo que cabe es una situación curiosa. Y claro, lo que decías también, el hecho de haber hecho un curso de periodismo deportivo también te lleva un poco a moverte más en este mundo, ¿no? Sí, bueno, de hecho, todo surge cuando estoy jugando en el Pontevedra. Yo al final, cuando firmo en el Pontevedra, creo que es hace 3 temporadas, llegaba con unas expectativas bastante altas a nivel de poder hacer un buen año y seguir creciendo a nivel futbolístico, pero bueno, fue todo lo contrario. Fue una situación muy complicada, jugué muy poquito, me lesioné a principio de temporada, y eso, de cierto modo, ahora viéndolo con perspectiva, me llevó a donde estoy a día de hoy. Al final, yo por aquel entonces, por la mañana jugaba fútbol, por la tarde yo estudiaba la carrera de educación primaria, que es lo que realmente yo soy profesor, y siempre tuve la espinita del periodismo deportivo. De hecho, cuando tenía 17, 18 años y tenía que escoger la carrera a lo que me quería dedicar, pues tenía dudas entre dedicarme al mundo de la educación, al periodismo o a ser abogado. De hecho, mi padre es abogado, tenía esa opción, pero la descarté rápido. Y bueno, cuando se da la oportunidad de llegar aquí a Mallorca, en la UIP no había periodismo y me decanté por el tema de la educación. Fue simplemente por eso. Pero cuando estaba allí en Pontevedra, sentí un estancamiento personal de no estar disfrutando lo que hacía, ni tanto a nivel futbolístico no me llenaba, y por la tarde tenía que hacer la carrera a distancia, porque lógicamente al estar fuera de Mallorca pues no era compatible hacerlo con la UIP, y me decidí a hacer un curso de periodismo deportivo porque participaba Miguel Quintana, simplemente por eso, porque era un periodista al que siempre he admirado muchísimo. Un gran referente, sí. Sí, y fue única y exclusivamente por eso, porque me hacía mucha ilusión. De hecho, yo de forma diaria escuchaba la pizarra de Quintana y la sigo escuchando, ¿no? Pero siempre a las 4 antes me ponía la pizarra de Quintana, y de cierto modo pues quería poder dedicarme a ello o tratarlo tratar de poder iniciarme en el mundillo. Me surgió la posibilidad, me inicié, hice un cursillo de, creo que son 2 meses, 3 meses no más, y empezó todo poniendo tweets, analizando un poquito lo que era la Eurocopa de 2020. Porque claro, hay que matizar que cuando yo era pequeño, fui canterano del Celta durante 10 años. Sí, ahora también. No podía tampoco decir que era del Atlético de Madrid de forma pública en redes sociales y demás. Cuando estaba aquí en el Mallorca tampoco, no podía decir, oye, juego en el Mallorca pero soy del Atleti de forma pública, ¿sabes? Es algo que tienes que, de cierto modo, por respeto a ambos equipos, esconder, ¿no? Y la verdad es que me inicié con el tema de la Eurocopa 2020, y cuando terminó la temporada dije, pues voy a escribir un poco sobre el Atleti, y así surgió todo. Luego ya los de Atlético Stats contactaron conmigo, porque es cierto que he interactuado bastante con ellos, y a día de hoy estoy disfrutando de ello. Ojo la cantera que hay en Saplana, porque tienes de compañero a Garry, que estudia aquí en el CESAC, sí. O sea, tenemos allí... Sí. De hecho, colección de periodistas, ¿eh? Sí, con Garry, coincidí ahora en estos meses. Antes nunca había tratado con él, y la verdad que es un chico de 10, y de vez en cuando hablamos sobre temas de periodismo, debatimos sobre según qué otra cosilla, pero la verdad es que es curioso porque, antes lo comentabas, es raro ver que un futbolista que está en activo en Segunda Federación pues se pueda dedicar al tema de los medios de comunicación, ¿no? Creo que es algo que no es lo común, ¿no? Y muchas veces extraña, y dice, ostras, pero
qué raro, ¿no? Que un chico que juega a fútbol pues también hable en los medios. Pero creo que es algo de lo que yo puedo sacar partido, o el propio Garry, ¿no? Que al final tenemos una percepción sobre lo que pasa en el verde que lo podemos trasladar a un micrófono, ¿no? Creo que al final eso puede ser interesante y la verdad es que es algo de lo que yo por lo menos disfruto mucho haciéndolo. Por ejemplo, es verdad que tenemos el caso también de Vicent Sabater, Sí. que ha estado también detrás con la cámara y al ¿no? final ahora lo ves delante. Es verdad que él ahora se dedica a otra cosa, más Sí. parte de informática, pero es un hecho que llama la atención, que al final, también para que se vea la realidad del futbolista de segunda federación, están jugando a fútbol, entrenan, pero también se quieren formar. Y se tienen que buscar la vida de alguna manera. Es que de hecho, esto fue una de las... Cuando hice clic en el Pontevedra dije yo, oye, a mí el fútbol va a llegar un momento en el que se me va a terminar. Yo para algo estaba estudiando, lógicamente, era consciente de ello, pero más pronto que tarde voy a tener que iniciarme en el mundo laboral porque igual el fútbol no me da para vivir o tener que pagar todo lo que hay que pagar en el día de hoy, que bueno, que la vida está muy cara, ¿no? Sí. Pero sobre todo por formación propia, porque yo en un futuro pues también quiero desarrollarme y en este caso me surgió el tema del periodismo, que igual que me surgió el tema del tema de la educación, ¿no? Yo realmente cuando lo decida podría ejercer como profesor, porque ya tengo el título como tal. Por lo tanto, creo que es algo importante. Puedes ser jugador de fútbol, pero también puedes formarte para un futuro. Creo que es totalmente lícito y creo que es, por otro lado, lógico e inteligente. Y mira, ahora que dices esto, también para estirarte un poco, por lo que has visto tú, no solo en el Andratx, tío, Pontevedra, el Celta, el Teruel, ¿tú crees que gran parte de los jugadores que hay, sobre todo jóvenes, no piensan de esta manera? Totalmente. Es que te ven como el raro. Es el tema. Yo muchas veces en un vestuario me he sentido el raro, por ser el que estudia, por ser el que se prepara, por ser el que pues, puede pensar más allá del corto plazo en el fútbol y pues posiblemente no sea lo común en un vestuario, sobre todo cuando estás en un filial, ¿no? Yo, por ejemplo, también lo viví en el Mallorca B, que yo ahí sinceramente me sentía el raro, es la verdad, porque pues, quizá el resto de mis compañeros pensaban más en el fútbol a corto plazo que en un futuro, ¿no? Y yo, lógicamente, pues pensaba en el fútbol a corto plazo porque era lo que me incumbía, pero también en un futuro, porque no podía dejar de lado lo que estaba haciendo a nivel educativo, porque además también hay un cliché con esto, que dicen, no, los futbolistas se dedican única y exclusivamente al fútbol porque no tienen tiempo para otro tema. Mentira, también tienes tiempo para poder formarte, esa es la realidad, ¿no? Si quieres, puedes encontrar tiempo para formarte, para tener tu vida a nivel social, pareja, amigos, lo que sea. Para mí es cuestión de organización y por eso muchas veces, no sé si me veía el raro, pero yo me sentía el raro, esa es la realidad. Es un discurso que rompe tópicos en este sentido, sí, para que cojan apuntes, para tatuarlo en piedra, pero también a lo mejor que es un mensaje que ha calado en diferentes programas, sobre todo entrenadores más veteranos, recuerdo Pili Espadas también incidió mucho. El tema de los valores que ha cambiado, que pues lo típico, los jugadores, siempre Marc dice lo de los del filial o algún equipo que te llaman con el neceser, todos que pensamos que somos estrellitas, Mira, pues tocar con los pies redes sociales, marcas... Claro, o sea, mira, a mí una de las cosas, esto nunca lo conté, pero yo, por ejemplo, estuve en el Mallorca B y no es por hacer hincapié en el Mallorca B como tal, sino es en el filial en el que he jugado, ¿no? A mí una de las cosas que más vergüenza me daban como persona sería llevar el neceser. O sea, es algo que sinceramente pues, me daba cosa ir por ahí con la mochila y el neceser fuera. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no me sentía cómodo de esa manera. Pero que es como un pack, la mochila y el neceser. Claro, yo realmente... ¿No te cabe? ¿O qué? A ver, yo lo llevaba en la mochila, a mí me cogía. Pero y no todas sé, las mochilas son iguales. Todas las mochilas son iguales, espacio creo que hay. Pero bueno, eso lleva con cada uno. Y si hay algún jugador que quiere llevar el neceser en la mano, oye, que lo A ver, lleves. es la anécdota, pero que no hay que elevar la categoría, pero que ejemplifica muchas cosas también. Sí, yo creo a que nivel de actitud. Sí, va de la mano con la tontería que te puede dar jugar en un filial. De sentirte, de sentirte más de lo que realmente eres. Yo es la sensación que he tenido cuando he vivido esa situación, ¿no? Yo no soy más por llevar un neceser en la mano. O sea, para mí es algo totalmente diferente. Así lo he sentido. Y, por ejemplo, tengo compañeros en el Andratx que cuando vamos de viaje pues llevan el neceser en la mano porque es verdad que no le cogen la mochila. No lo hacen porque, oye, voy a presumir de que juego en el Andratx. No, creo que la percepción es bastante diferente a cuando tienes 20, 21 años, que quizá pues puedes tener más la tontería, por así decirlo, o expresarlo de alguna manera. Al final el hecho también de, en un entrenamiento, tírame fotos, si puede ser, sácame de aquí a aquí que llevo unos calcetines de esta marca que me patrocina. Al final, las botas. Todo es un mundo que gira al final. Voy a por coger marcas, cuanto todo. más seguidores Voy a coger tienen, a un más tal. community manager, ya que me lleve el community manager mis redes, pero ¿qué redes si no tienes?
No, claro, es que ahí ya entra muchos matices que muchas veces se puede desconocer desde fuera, pero sí que es cierto que están en el día a día, de jugadores o personas que pues, muchas veces se fijan o están más pendientes de cosas que son totalmente secundarias a lo que realmente importa, que es jugar al fútbol, rendir dentro del campo y hacerlo bien para tu equipo. Y lo que decías porque claro, también tu vínculo con Mallorca no empieza con el Andratx estas 2 temporadas, sino de mucho antes. ¿Cómo es esa llegada a Mallorca y al Mallorca B? Porque tú estabas en la cantera del Celta. Realmente yo estaba jugando en el Celta, jugué desde benjamines hasta juvenil de segundo año, división de honor. Ese mismo año tuve una lesión que, bueno, pues no estaba participando. En pretemporada me rompí el dedo meñique, ya ves tú qué tontería, pero bueno, da bastante lata. Tuve que salir cedido al equipo de mi pueblo. Yo soy de Cangas de Morrazo, en Cangas está el Alondras, que es un equipo que está en tercera división y que también por aquel entonces tenía categoría en división de honor juveniles. Entonces me podría participar en la misma categoría en la que estaba jugando en el Celta. Me voy al Alondras 6 meses y la verdad es que, bueno, a nivel deportivo el equipo estaba peleando por el descenso. Yo pude jugar mogollón de minutos, de hecho me sentí muy importante, marqué goles y ese año debutó en tercera división con el equipo jugándose el playoff de ascenso. Entonces creo que de cierto modo también eso pudo llamar un poco la atención del Mallorca y cuando termina la temporada pues me correspondía volver al Celta. Ese último año juvenil, pero el Mallorca me ofrece un contrato de 4 años, 1 de juveniles y 3 de... una apuesta fuerte, ¿eh? De filial, sí. De hecho, bueno, te lo venden como contrato profesional, tal, sí. Y bueno, con las tonterías que puedes tener con 18 años, dices, ¡fua!, de cabeza. Y Mallorca, sí, 18 Mallorca, años, claro. Vamos. Sí, y surge de esa manera. Llego en verano de 2019 aquí, para jugar en el juvenil y bueno, inicia la temporada, un poquito complicado porque estaba solo, era la primera vez que salía fuera de casa y bueno, en septiembre comienzo la universidad y fue lo que más o menos me ayudó un poco a adaptarme más aquí a Mallorca, a hacer amistades y bueno, pues lo que me vincula a día de hoy con Mallorca, sobre todo pues es mi pareja, que la conocí en la carrera, a mi novia María. La conocí ese primer año de carrera y bueno, desde entonces somos pareja y es lo que me ata aquí a Mallorca, ¿no? Y, lo bueno, que me ata, como ha sonado, eso de lo que no, me ata. lo que me Mira, ata porque, bien, porque lo que me ata porque yo quiero que me ate, esa es la realidad. No, y es cierto, claro. es lo que quiero que me ate, pues lógicamente, porque tenemos la relación y me tocó vivir también situaciones de fútbol fuera y seguimos manteniendo la relación. Y la verdad es que tiene mucho mérito y es importante. Sí, tiene mérito. De hecho, bueno, me tocó en el Teruel y en el Pontevedra y una vez terminó la etapa de Pontevedra decidí volver a Mallorca, apostar fuerte por mi lado personal, porque de cierto modo me valía la pena el hecho de poder entrenar de tarde, terminar la carrera, prácticas y lógicamente por poder estar con ella, que era algo que quería. Al final es esto, Mallorca, lo que decías tú, lo de salir fuera, pero que te ate tanto un sitio encima que no es que digas, es que he vuelto a casa, no. No sé, he conseguido una casa, una estabilidad, Es que es raro, pero ya desde el primer año me sentí súper cómodo aquí. De hecho, siempre digo que, bueno, eché raíces en Mallorca, por así decirlo, ¿no? Creo que hice muy buenas amistades, tanto en el fútbol como en el tema de la carrera, en la universidad. Y, no sé, la vinculación es muy fuerte, ¿no? Y siempre me sentí muy cómodo aquí, me hicieron sentir también muy cómodo, que eso es algo que de lo que tengo que estar súper agradecido y sinceramente yo siento Mallorca como si fuera mi casa. Lógicamente está la parte de Galicia, de Cangas, mi familia, que eso siempre va a estar allá arriba, pero no sé, yo en Mallorca me siento, lógicamente no me siento mallorquín como tal, pero creo que dentro de lo que cabe me he adaptado de maravilla aquí y me siento uno más. Como dirían Paco Pac, ¿no? Sí, poco a poco en bona lletra, ¿no? Y en aquel Mallorca, ¿con quién coincides así? Mirando plantilla, Gerardo, ¿puede ser? ¿Con Gerardo Bonet? No, Gerardo es mayor que yo. Yo el año que llego al Mallorca juvenil estaba Pablo Gálvez, que estoy jugando ahora con él en el Andratx, Isma Tevez, que jugamos juntos el año pasado, y ahora están en Terrassa, Carlos Sánchez. Coincidí con bastantes del Andratx, por lo que me estoy dando cuenta ahora. De portero estaba Pere Joan, que ahora está en el Valencia Mestalla. ¿Tobar o Tobar no llegaste? No, con Tobar coincidí en el filial. Vale. Estaba Javi Abrés en aquel equipo, que estaba en el primer equipo del Mallorca. Miquel Alorda, que está en el Porreras, bueno, había alguno que otro. Había ¿Tú bastantes. subiste con el primer equipo a entrenar o no? Subí cuando fue o sea, yo hago juvenil, luego me voy cedido a Santa Catalina, Teruel, luego vuelvo a Mallorca B. Ese año que vuelvo al Mallorca B, con Javier Aguirre sí que subo a entrenar un par de... ¿Y qué tal? ¿Cómo es? Ostras, bueno, curioso, mira, también el vínculo con el Atlético de Madrid.
Sí, sí, claro, a mí de cierto modo me hacía mucha ilusión por el hecho de que, joder, cuando yo era pequeñito, Javier Aguirre era el entrenador del Y Atleti. se lo llegaste a decir a él. No, no le dije que... No me dio para eso tampoco. Pero fue curioso, porque fue el año que, bueno, el Mallorca se salva en extremis, pues al año siguiente. Y la verdad que fue en pretemporada, subía alguna que otra vez, y con Javier Aguirre, pues fue curioso porque no era capaz de decir mi apellido, no le salía. O sea, me tuvo que acabar llamando por mi nombre de pila. Me llamaba él Javi, no le salía a Hermelo, no sé por qué. Herrero, no sé qué tal. Herrero, Tu nombre de yo. pila, Javi. Javi, no, pero la verdad que una experiencia muy chula. Poder entrenar, claro, para un chaval que nunca había entrenado con un equipo de primera división, yo me acuerdo que el primer día entrenamos a las 7 y yo a las 5 estaba en Son Bibiloni de lo nervioso que estaba. Está cerrado, señor. Claro, llegué allí de primero, me siento en el vestuario y me dicen, es aquí y tal, y entra Lago Junior y me dice, no serás extremo, ¿no? Y yo, no. Tranquilo, ¿eh? No, pero una experiencia chula. Al final, jugadores de primera división con un bagaje espectacular. Es que la imagen del Lago Junior. Claro, Todo preocupado. imagínate, Me ha quitado el sitio. me hizo así medio de broma, ¿sabes? Sí. Me imagino que para saber de qué juego, pero claro, yo en el momento, no, tranquilo, que yo juego de central. No, pero súper guay, con jugadores que, bueno, con Muriqui, poder coincidir con Muriqui, con Dani Rodríguez, que bueno, es gallego y demás, también me hacía bastante ilusión y sobre todo, pues con Javier Aguirre, que tenía un bagaje en el fútbol de élite, pues que lo conocemos todos, ¿no? Que es una pasada. Y sobre todo, por el hecho de vivir la experiencia de lo que es convivir con un equipo de primera división, ¿no? A mí, sobre todo, me llamó mucho la atención el aspecto físico, porque en lo futbolístico creo que todo se puede llegar a emparejar. Lo que más diferencia a día de hoy yo creo que es el físico, y es a lo que va avanzando el fútbol. Por lo tanto, creo que, bueno, a nivel de ritmo sí que lógicamente van un puntito por encima. Sí, eso siempre nos lo han comentado cuando Sí. hemos hablado lo típico de equipos que se han enfrentado en Copa del Rey a primeras y tal, dicen Sí, que van que a vuelan. dos sí, marchas vuelan. más. Pero yo la principal diferencia que noté es el físico, que están escalones por encima de lo que puede ser el fútbol formativo, como es el Mallorca B, o categorías como puede ser Segunda o Primera Federación, aunque luego se pueda llegar a igualar en un partido de Copa del Rey, que al final en un partido todo puede pasar, ¿no? Pero sobre todo físico. Además creo que el fútbol va enfocado a ser cada vez más atleta. Y ahora pensábamos Aguirre, pero si no vamos mal, tú has coincidido con Claudio Giraldez. Sí, bueno, Claudio, claro. Claudio yo lo tengo en un pedestal. Es que eso te iba a decir, que Sí, tú lo que has dicho, que te formaste en el Celta, sí. pero es que ver dónde ha llegado No, este pasada. señor, que venía como Parcher, o que hablábamos Sí. en el coche, de Benítez, y míralo. No, que el Celta hace un megaproyecto, Rafa Benítez, 3 Sí, años. el año del centenario, tal. Sí, Rafa Benítez que debía cobrar un pastizal. Sí, mucha pasta. Pero mucha. Mucha pasta. No, yo mira, Y luego, mira, lo echan y un entrenador de la casa. yo a Claudio lo tengo 3 años, lo tuve 3 años de entrenador y puedo decir que es el mejor entrenador que he tenido, de largo, por muchas cosas. José pero- Contreras, ¿no escuchas esto? No, José, por otro lado, también es uno de los mejores entrenadores que he tenido, es la realidad. Pero Claudio, creo que está un escalón por encima de todos los que he tenido. Sobre todo, Claudio, la primera vez que coge al equipo de la cantera del Celta es al de mi generación y está 3 años seguidos con nosotros. Yo al terminar ese año le digo a mi padre, este tío va a llegar al fútbol profesional. En cadetes de primer año, este tío llega al fútbol profesional. Porque se le veía. Un entrenador que lee el fútbol como nunca había nadie que leyese el fútbol, desde abajo, desde el propio banquillo, porque al final a día de hoy hay muchos analistas que desde arriba te pueden ayudar a cómo solucionar tácticamente un partido. Claudio desde abajo, yo nunca en mi vida había un entrenador que me diese tantas soluciones desde el banquillo y que sobre todo, yendo a entrenar, disfrutase tantísimo, porque yo pues, estaba estudiando secundaria y quería terminar el colegio para irme para Vigo a entrenar. Nunca disfruté tanto de entrenar como aquellos años con Había con mucha Claudio. distancia, te suponía mucho a nivel de. Son de Cangas a Vigo media horita, no es tantísimo, es algo que, bueno, dentro de lo que cabe es un sacrificio grande, de hecho, creo que, bueno, coincidía que dentro de lo que cabe de Cangas y de alrededores de la comarca del Morrazo éramos un par de chavales y hacíamos cochada, como se dice aquí, pero claro, los padres se iban turnando, ¿no? Creo que era un sacrificio bastante grande para los padres y es algo que, por lo que a mí me cuadra, tengo que estar muy agradecido porque si no es por ellos no podría haber disfrutado de toda esta etapa en el Celta, ¿no? Pero sí que, ya te digo, esos 3 años los tengo, es que incluso de forma nostálgica de decir, joder, qué pena que hayan sido solo 3, porque la verdad es que ya no solo a nivel futbolístico, a nivel personal es un entrenador que también va más allá. Recuerdo hacer también muchas convivencias a nivel
de hacernos reflexionar, de hacernos entender que estamos en un momento, por aquel entonces, con 15, 16 años, donde pues empiezas a salir de fiesta, empiezas a tener otros intereses en la vida. Él nos explicaba, oye, hay tiempo para todo, si os queréis organizar, si realmente queréis ser futbolistas, tenéis que hacer esto, esto y esto. Y él era una voz autorizada, porque fue canterano del Atlético de Madrid, fue canterano del Real Madrid, se quedó a nada de debutar con el Real Madrid. Y yo recuerdo charlas de Claudio de que todo el equipo acabase llorando. Ostras. Sí. De hacernos reflexionar, de llevarnos a un punto más allá. Y creo Ganar que al Pachino en un domingo cualquiera. El club de los poetas muertos. No, que ya os digo, es algo, y le preguntas al 99% de los jugadores que ha entrenado Claudio, o al 100% de los jugadores que ha entrenado Claudio, el 99% te dice que es el mejor entrenador que ha tenido. No tengo ningún tipo de duda. O sea, os lo digo totalmente en serio. Ya mi generación es un entrenador que nos ha marcado muchísimo. Hablamos de la vertiente humana de un entrenador que ahora mismo no te diría si, o podría estar como la gran revelación con todo lo que ha conseguido. El Celta, es verdad, ha tenido también este disgusto de la eliminación en Europa, pero claro, estamos hablando de un equipo, además, que a nivel, yo creo que es ejemplo de trabajo de cantera, su gran leyenda, que le van a poner una estatua, que es Yago Aspas. No sé si alguna vez tuviste trato o pudiste verlo alguna vez. Sí, hombre, con total normalidad, porque al final él es de Moaña, el pueblo vecino de Cangas, y dentro de cabe, incluso nos tenemos cruzado y interactúas, hola, adiós, con total normalidad, ¿sabes? Al final, la figura que desde fuera se puede tener de Yago Aspas, ostras, la figura del Celta, allí se tiene muy normalizada porque es un tío totalmente O sea, no normal. marca las distancias, no Sí. es un tío soberbio. Ni... No, en absoluto. Lógicamente no he podido tratar con él de forma personal, ¿sabes? Pero sí que las veces que he podido coincidir con él, hola, adiós, total normalidad. Sí que es cierto que todo el mundo le tiene una admiración allí, y creo que lo mejor de todo es la naturalidad con lo que él vive el día a día, porque al final lo lleva haciendo toda su vida, ¿no? Un tío campechano de Moaña y ya está, ¿no? Pero lo que está claro, lo que comentas, creo que en este caso Claudio es un ejemplo de cómo se tiene que gestionar un equipo cuando las cosas están mal, cuando las cosas empiezan a quemar, tiras de cantera, que creo que hay que tener mucha personalidad. Cuando quedan 10 jornadas de liga, estás en el descenso, tiras de cantera, pones a chavalitos titulares en el primer equipo y funciona, porque al final la filosofía de Claudio hace que se absorba un ecosistema que al final todos acaben cohesionando y vaya para arriba, y creo que llevar al siguiente año al equipo a Europa, volver a devolver la ilusión a una ciudad entera como es Vigo, sobre todo el sentimiento de pertenencia, ¿no? Que al final creo que en el Celta con Rafa Benítez y con entrenadores anteriores estuvo peleando por el descenso, se perdió, ¿no? Pero de repente que aparezca un chico que es de la casa, que te devuelva la ilusión y que sobre todo te permita pues pelear por objetivos como son Europa, creo que a una ciudad como Vigo pues es algo que le gusta, y que sea de esa forma, con gente de casa, creo que es algo importante y que es un ejemplo para el resto de canteras y para entrenadores que están en las propias canteras, porque tienen mucho valor. Porque era gente que además, o sea, en Vigo se añoraba esa época del Celta, de Mostovoy, de Karpin, de cuando se llegó a jugar Champions. Sí. No sé si tú por edad ya te... A mí me coincidió, no, yo era muy pequeñito cuando pasó aquello. Sí. Y recuerdas ese Celta en Champions. Claro, yo ya no, y pero... alzar Mostovoy, sobre todo. Sí, pero yo viví la época del Toto Berizzo de Europa League, que el Celta llega a las semifinales contra el Manchester United y demás, y recuerdo aquel año que todo el mundo estaba por las nubes, ¿no? De hecho, incluso para los canteranos era algo muy especial, porque podías ir a los partidos de Europa League y vivirlos, y es algo que creo que ahí en Vigo no se vivía desde hace mucho, teniendo ascensos y descensos por el medio, ¿no? Pero bueno, yo viví aquella época y recuerdo que fue de ilusión muy grande, y el Celta, tras eso, no tocó nada similar hasta que llegó Claudio, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho mérito eso, y sobre todo el hecho de que es un entrenador que se ha ido formando escalón por escalón. Aparece en cadetes, sube a cadete A, sube a juvenil B, se mantiene en juvenil B, lo suben al juvenil A, le dan la oportunidad en el juvenil A, lo hace bien, campeón de liga, le dan la oportunidad en el filial, sigue manteniendo su identidad, y creo que eso es lo más importante en un entrenador, ¿no? La personalidad de que con tus ideas optimizas al máximo los recursos que tienes, ¿no? Y sobre todo con la filosofía del Celta, que es de fútbol muy creativo y con una propuesta bastante atractiva, ¿no? Por lo tanto, es que tiene el mérito triple o cuádruple por ese mismo motivo, ¿no? Porque a él no le han regalado absolutamente nada. Entonces, creo que posiblemente habrá gente que desconozca la historia de Claudio, pero yo sinceramente siento admiración por él. Y de hecho, esto ya es anecdótico, yo cuando firmo por el Teruel, previamente le llamo a él.
yo de hecho tenía una relación con mi generación, siempre tuvimos una relación muy estrecha con él y de total confianza, que cuando aparece un problema de no saber por dónde tirar, recurres a Claudio. Y yo recurrí a Claudio. Yo llamé a Claudio porque yo estaba jugando aquí en el Santa Catalina Atlético y me correspondería volver con el filial del Mallorca. Estaba haciendo la pretemporada con el filial. Me habían dicho que no iban a contar conmigo esa temporada y yo estaba un poco pues, con la incertidumbre de a qué equipo me voy, ¿no? Y de repente me aparece la situación del Teruel, me dicen, te tienes que decidir de un día para otro. Claro, sería salir de Mallorca, tal, pues lógicamente se te suman muchas cosas. Y lo primero que hice fue llamar a Claudio. Me surge esta posibilidad. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué me aconsejas? O sea, antes lo de que teníamos la tan familia y todo. Lógicamente llamé a mi familia y tal, ¿no? Pero del mundo del fútbol a Claudio. ¿Qué me recomiendas ante esta situación? ¿Cuál es tu consejo? Y hice lo que me dijo él. Sí. Llegó a tal punto de eso. Y al finalizar la temporada, pues unos cuantos de mi generación siempre comíamos y hacíamos un día de quedada con él para ir a comer porque lo sentíamos como un padre futbolístico, sinceramente. ¿Y aún mantienes el contacto? Ahora no tanto, ahora ya es más complicado. Con el tema del primer equipo y demás, pues lógicamente las cosas se ponen más difíciles para poder mantener el contacto, ¿no? Pero lógicamente yo creo que si coincidimos en Vigo o donde sea, trataríamos de conversar y demás. O sea, creo que además es un tío muy simple para eso, que creo que se agradece, ¿no? La humildad que tiene Claudio. Y te quería pedir, por curiosidad, no sé si en algún momento coincidiste, porque estuvo aquí en el Baleares, con David Sierra. Sí, David Sierra. De hecho, esto es curioso también. David Sierra, cuando yo era canterano del Celta, él creo que era entrenador del Juvenil B, cuando yo era más pequeñito, cuando era infantil y tal. Y había un día a la semana en Vigo que hacíamos tecnificación. Nos dividían por grupos y hacíamos la primera parte del entreno de tecnificación. Por ejemplo, golpeo diagonal largo para mejorar el cambio de orientación. Y a veces me coincidía con David Sierra. Nada más de eso, simplemente pues, el trato de un entrenador con el respeto de un entrenador. Pero de repente, cuando veo que está en el Baleares, yo estaba en el Mallorca B y jugamos un partido amistoso en Son Bibiloni. Y ahí es cuando le digo, no sé si te acuerdas de mí. Y me dijo, hombre, claro, tal, no sé qué. ¿Sabes? Ahí como que nos volvimos a encontrar y estuve charlando con él, con David, sí. La verdad que ahora le perdí la pista, no sé dónde. Creo que ha vuelto al Celta. Al Celta, puede ser. Sí. Es que él, de hecho, bueno, fue cuando inició de nuevo el Celta C, se volvió a reconstruir un tercer equipo para los chavales que salen del juvenil y demás, que bueno, que es un paso importante. Y creo que al año siguiente lo llamaron. Y de hecho él me decía, ojo, no te vayan a llamar de cara al año que viene para volver para Vigo, tal, no sé qué. Pero bueno, al final no se acabó dando. Es verdad, es que me acuerdo que era una persona así también muy cercana. Sí. Y recuerdo Sí, haber visto buena relación con él. Sí, ¿verdad? que al final Sí, muy majo, estuvo 2 partidos como primer entrenador. Sí, cierto. Y es verdad eso, decía, a ver si había coincidido contigo. Sí, coincidí con él. No fue mi entrenador como tal en una temporada entera, pero sí que en momentos concretos sí que coincidí con él. Y lo que me decías también, con Gaby Veiga también. Hombre, claro, con Gabri. Gabri es un año más pequeñito que yo y a Gabri, pues cuando empezó a despuntar un poquito, siempre lo subían con nosotros, ¿no? Pero bueno, sobre todo cuando empezó a ser el juvenil, que dijeron, uff, este chaval pinta bien. Y ahí fue cuando quizá coincidimos un poquito más. Venía a entrenar y demás y a jugar algún que otro partido. Pero de estar una temporada entera con él, no. Sí que de momentos, como con David, momentos concretos, pero sí que a Gabri lo conozco desde que es pequeñito, porque de hecho creo que crecimos de la mano en la cantera del Celta. En este caso, imagínate, yo entré en Benjamín B, luego ya pasó a Benjamín A, pues el siguiente año que le corresponda al Benjamín B, él ya estaba en el Benjamín B, y coincidimos desde Benjamín B hasta que yo me fui del Celta en juveniles. Y claro, tú has visto, no sé cuál es tu opinión en el hecho de cuando se fue a jugar a Sí, Arabia, pero al final se ha visto que ahora ha vuelto a Europa y Sí. que no era tan dramático como No. lo vendían cuando Es verdad, con se 21 generó años, se hizo es mucha una polémica. vergüenza con un chico tan joven. Bueno, primero A que ver, haga lo que quiera, ¿no? O sea, que claro, tampoco es que- no yo- mata a nadie, pero... Yo entiendo que pueda ser polémico, porque al final un chico de 21 años que despunta en un equipo como el Celta, marca 11 goles, da 10 asistencias, dobles cifras, sabes que tiene el interés del Nápoles, del Madrid, de diferentes equipos punteros de Europa, y que de repente se vaya a Arabia, pues choca. ¿A quién no le va a chocar? Pero creo que si te pones en la piel de Gabri o tratas de empatizar con él, puedes llegar a entender por qué lo hace, ¿no? Creo que le daban una cantidad económica desmedida que posiblemente en otro equipo no se la darán, o si se la dan lo va a tener que hacer muy bien para poder cobrar Sí. lo que cobraba, ¿no? Pero creo que esa situación la arregló su vida a él, su familia, a la generación de hijos que tenga y a la siguiente, ¿sabes? Creo que si se pone
en la piel de él lo puedes llegar a entender, aunque futbolísticamente choca. A mí personalmente me chocó que Sí, se sí, fuera a sí. Arabia, ¿no? Diciendo, ostras, qué poca ambición, ¿no? De futbolística. Pero no, luego entiendes que hay más cosas detrás que quizá desde nuestra perspectiva no se valora, pero que luego la puedes llegar a entender. Pero además lo que has dicho ahora, volviendo un poco a, que lo has comentado muy de pasada, uno de los muchos ejemplos que también hemos conocido aquí, estas historias del Albert más intrínsecas, que es que te digan de un día para otro tienes que decidir si te vas a Teruel o no, que te digan vienes a entrenar pero no contamos contigo. Duro. Último ¿Cómo? día de mercado, escucha que no contamos contigo, no tienes equipo. A mí eso no me pasó como tal, pero tengo, por ejemplo, a un amigo, Isma, que ahora mismo está en el Terrassa, que le pasó Sí. eso el último día de mercado y fue complicado, ¿no? Pero lo que comentas o lo que me pasó a mí a nivel personal, por ejemplo, esa llamada del Teruel que me dieron 2 días para decidir. Cuando tenía 19 añitos no sabía hacia dónde tirar, de hecho yo ya daba por hecho que me iba a quedar aquí en Mallorca, y cuando ya tienes unos esquemas en tu cabeza, de repente que te venga algo que te lo cambia, trastoca, ¿no? Y lo que más recuerdo de aquellos días es de llorar continuamente porque no sabía qué era lo que tenía que hacer, ¿no? Creo que di el paso que había que dar, que era subir de categoría, porque era el primer año de segunda federación y me llamó el Teruel para poder competir allí, y siendo sinceros, era para completar plantilla siendo sub-23, esa es la realidad, aunque luego fue todo lo contrario porque tuve muy buen año, pero sobre todo el tema de tomar una decisión de forma tan rápida, de tener que decir, oye, me voy a una ciudad nueva, no conozco absolutamente a nadie, no conozco a nadie del equipo, voy a tener que empezar de cero, con lo que me costó empezar de cero aquí en Mallorca. Al final se te suman muchas cosas, ¿no? También lo que me hizo dudar mucho fue, ostras, y ahora con María, con mi pareja, Claro, es que eso es lo que te iba a decir. lloré mogollón, o sea, recuerdo aquellos 2 días de... me pasó un camión por encima. Pero bueno, creo que tuve la suerte de que ella fue la primera que me invitó a dar el paso a esa oportunidad con el Teruel. Y es más, recuerdo que ese día en el que me dicen lo del Teruel, era su cumpleaños, el cumpleaños de María. Pues Y- justamente. Vaya sorpresa. fue heavy y claro, había hablado con mis padres, había hablado con Claudio, había hablado con gente del mundo del fútbol y demás, y ese día pues teníamos una cena con su familia y con ella en el centro de Palma. Y le dije, por favor, ven a recogerme, yo no conducía de aquella, ven a recogerme y vamos a tomar algo antes de la cena. Y ya cuando... Yo conducía, pero no tenía mi coche aquí, creo. O sí que lo tenía. Bueno, no, tenía mi coche, ya tenía mi coche. Le dije, baja hasta Palma, que yo vivía en Palma, y vamos a tomar algo. Vino, montó mi coche. Fíjate lo atolondrado que estaba aquel día, que llegando a avenidas tenía que frenar en un semáforo y no frené. O sea, le di al coche que tenía delante. De lo oído que estaba. Sí, súper heavy. Y ella me dijo, a ver, ¿qué te pasa? Dije, vamos a tomar algo Suéltalo. y te lo explico. Y cuando se lo conté, yo pensé que ella iba a reaccionar, ostras, ¿en serio te vas a tener que ir ahora? Y todo lo contrario, ella reaccionó con una sonrisa, se alegró por mí y ahí fue cuando yo hice clic y dije, ostras, qué pasada, ¿no? Y creo que eso también me ayudó mucho a dar el paso y creo que fue la decisión correcta. Pero lo que decimos, cuando historias como esta yo creo que le dan sentido, me voy a poner un poco filosófico. El sentido que puede tener el programa, entre otras cosas, es descubrir que el fútbol, detrás de las bambalinas, de lo que vemos, incluso damos vuestros partidos y demás, pero que son personas que tienen un contexto vital, que puede tener una situación que con 19 años te digan tu vida va a dar un vuelco y lo decides ahora o te vas a quedar aquí. Claro. Y que después los partidos te pegan silbidos si eres un inútil y No, tal. claro, Cuando son cosas que no se saben todo lo acaban que de hay detrás. ver, claro, Sí. que están a la sombra, ¿no? Y ya no solo eso, por ejemplo, el hecho de que te digan, oye, que no contamos contigo, y que no te pase solo un año, que te pase 2 seguidos, que te digan, oye, que no contamos contigo, y tener que demostrar fuera, por ejemplo, yo demostré en el Teruel que estaba preparado para jugar en el Mallorca B. Yo tenía 4 años de contrato en el Mallorca, había jugado el primero, pero los 2 siguientes no los jugué. Claro, eso también a mí a nivel personal me decía, joder, no estoy pudiendo Pero eso disfrutar también de... es lo que me extraña un poco, no sé si hubo algún cambio dentro de la dirección deportiva, Hombre, sí. fútbol base, porque claro, que te firmen 4 y de repente digan... Sí, hubo, bueno, creo que en la cantera del Mallorca hubo bastantes cambios en los últimos Sí. años. De hecho, a mí me firma una persona que cuando llego hubo cambio de directiva. Ya de primeras ya hubo cambio de directiva. No recuerdo ahora cómo se llamaba el chico que llegó. Badecillo creo que era. Sí. Ese estuvo el primer año, creo. Luego cambiaron de nuevo y bueno, pues al final también se dio la situación de que con el COVID de por medio y demás, Sí. que todo aquello fue una movida,
de que pues, los 2 siguientes años que me correspondían de filial no los disputé con el Mallorca. Y eso a mí a nivel personal, pues de cierto modo también me dolía, ¿sabes? Porque las expectativas que generas también, pues sobre todo a tu entorno, a tus amigos, demás, también te da la sensación de que quizás los estás decepcionando, cuando todo lo contrario, pero un jugador se puede creer esa Sí, pero en tú mi mismo cabeza era eso. te pones la mochila Eso es, y las la piedras. cabeza es la peor trampa mental. Efectivamente, y bueno, cuando me surge la oportunidad de ir al Teruel, el primer año de segunda federación, de hecho el Mallorca B estaba en tercera, ¿sabes? O sea, no me quiero un equipo de tercera división, pero me voy a un equipo de segunda federación. Es curioso la situación, ¿no? Y de repente me voy al Teruel, empiezo sin jugar, porque ya te digo, era para cubrir la plantilla, y se da una situación de una lesión del compañero que competía en mi puesto, empiezo a jugar, lo empiezo a hacer bien, marco gol, empiezo a jugar, tal, me planto con 20 años, con 30 partidos en segunda federación, con un playoff de ascenso, vamos a jugar a Benidorm, ganamos la semifinal al Cacereño 4-0 siendo titular, jugamos la final contra el Lleida, siendo titular, cuando todo el mundo, pues de primeras pensaba que Javier Melo iba a ser el jugador que iba a completar la plantilla del Teruel. Y ese año pues fue de reivindicación, por así decirlo, oye, valgo, y al año siguiente el Mallorca B me quiso de vuelta. Es la realidad. Es que el fútbol da muchas vueltas. Ahora te sí, pone... ahora sí. Sí, pero se puede llegar a entender. Demostraste que puedes jugar en el Mallorca B, ya está, vuelves. El fútbol es esto. Y tampoco buscarle los 3 pies al gato, porque cada vez yo si buscaba las explicaciones de por qué me pasaba eso, me volvía loco. Prefería dedicarme único y exclusivamente a tratar de hacerlo bien o lo que dependía de mí y ya está. Claro, es que tú podrías haber desistido. Sí, yo podría Hasta haber aquí. dicho, ya está, sí, fuera. aquí. Tiro la toalla y ya está. Pero a mí me vinculaba contractualmente con el Mallorca y dije, pues hasta que haya chance de jugar en el Mallorca B, yo lo voy a intentar. Y si no se da, pues no se da, que me quiten lo bailado, jugaré en otro lado. El fútbol no se me va a acabar por no jugar en el Mallorca B, ¿no? Pero a mí era algo que pues tenía esa espinita ahí. Y la historia del Pontevedra, que dices, ¿por qué no acabo de salir bien? ¿Confianza del entrenador? ¿Las expectativas solo que te venden, entre comillas, no se cumple? ¿Qué pasó allí? A ver, el año del Pontevedra fue complicado. Sí que es cierto que está todo pues, condicionado por una lesión que tengo en pretemporada. Yo en pretemporada llego pues, con la ilusión de que llego a un equipo puntero de mi zona. Yo soy de la provincia de Pontevedra. El Pontevedra en Galicia y en toda España es un histórico. Sí, o sea, sí. Y que bueno, querían hacer un proyecto para ascender a Primera Federación. De hecho, pues les interesaba mucho mi perfil, esto, lo otro, te venden el proyecto y que tú vas a ser importante dentro del proyecto. Llego en pretemporada, la segunda semana, noto una sobrecarga en el peroneo, que es un músculo bastante raro que se te cargue, y se lo comento al fisio. Y le digo, oye, mira que me molesta aquí, tal, me tratan. Bueno, a la siguiente semana noto un latigazo, le digo, oye, mira que me dio un pinchazo aquí. Me dijo, es imposible que se rompa el peroneo, es un músculo que es muy difícil de romper. Y es la verdad, es un músculo que una cosa rara tienes que hacer para que se te rompa. Bueno, me rompí el peroneo. ¿Cuál fue el tema? Que tenía mal la pisada y de eso cargaba la zona y se me rompió. Eso me condicionó que estuve toda la pretemporada fuera. Y cuando llegas a un equipo nuevo, con un entrenador que no te conoce, estar toda la temporada fuera, muerte. Y ya empecé con la temporada, pues ya desde siendo el suplente. El primer partido no juego, el segundo creo que tampoco juego, al tercero íbamos ganando en casa contra el Langreo 4-5-0, entro, marco gol y digo, ostras, ojo que igual cambia la película, pero se da la situación de que el míster pues, confía en este caso en un jugador que tenía delante yo y le da pues, el protagonismo durante toda la temporada. Cuando a mí, pues creo sinceramente que se fue un poco injusto conmigo en el Pontevedra, porque hubo tramos de temporada donde quizá por el rendimiento del jugador que tenía por delante no era el adecuado y yo estaba entrenando bien, pero se dio una situación de un entrenador que no confiaba en mí, de que yo también era un chico muy joven y que no iba a poner ninguna pega por no jugar. Al final creo que eso también va en mi forma de ser, de respetar al entrenador y al resto de compañeros, ¿no? Mi forma de reivindicarme, por así decirlo, es dentro del campo, en este caso en el entrenamiento. Si el entrenador no le da importancia al día a día, pues entonces estoy muerto, es lo que me pasó, ¿no? Y nada, realmente se dio eso, que él tenía sus 12, 13, 14 jugadores y en mí no confiaba. Y yo creo que también el entrenador, en este caso el que tuvo en el Pontevedra, él sabe que fue injusto conmigo. Podemos decir el nombre, no llega... Historias del Bar no llega a Pontevedra. Es Yago Iglesias, es el que estuvo en el Lugo esta temporada, lo cesaron y bueno... no le guardo rencor, ni mucho menos, solo faltaría, me parece aquí que lo tengo entre ceja y ceja. No le guardo rencor. Hacer vudú o algo, ¿no? Entiendo que son cosas que pasan en las plantillas y en los equipos de fútbol y me tocó ver la cara fea en ese aspecto, pero viéndolo con perspectiva, creo que, además de que aprendí mucho de esa situación, me valió para darme cuenta que es lo que realmente quiero hacer en mi vida, porque ya os digo, yo en el Pontevedra llegué a un momento de estancamiento total, de decir hacia dónde voy, de no saber hacia dónde tirar.
a nivel de fútbol, qué es lo que quiero hacer. En esa temporada me di cuenta de que, oye, del fútbol profesional no vas a vivir. O sea, fui consecuente, siendo realista. Que uno se dé cuenta. No vas a vivir de esto, y además no estaba disfrutando de lo que estaba haciendo, es la realidad, y estaba ganando muy buen dinero, y ese dinero, pese a no jugar, tampoco me permitía ahorrar, lógicamente, pero no me estaba dando la felicidad, por así decirlo, ¿no? Pero yo dije, de cara al año que viene, tengo que cambiar esto, tengo que focalizar un poquito más o priorizar un poquito más en mí. Tenía los estudios súper estancados, tenía las prácticas pendientes, 3 tomos de prácticas de la carrera, que son muchas. Dije, el año que viene tengo que empezar a hacer las prácticas, porque si no voy a tener 30 años y voy a estar con las prácticas sin hacer. O sea, no. Prácticas a nivel personal, lo que os decía, con mi pareja María también, pues estábamos a distancia y me apetecía también un poquito de estabilidad por esa manera, ¿no? Y sobre todo de que a nivel personal, una de las cosas que más me apetecía era tratar de iniciarme en el mundo del periodismo, de los medios de comunicación, y estando en el Pontevedra no podía. Es que es más, tengo una anécdota en el Pontevedra que es ridícula. O sea, un jugador que llevaba 200 minutos como era yo empecé a hacer el curso en abril, marzo. Al que sacaban siempre las ruedas de prensa, ¿no? No. En marzo, abril. Y no jugaba nada. Y dije yo, bueno, pues ya que estoy empezando con esto, voy a ver qué tal se da el tema de Twitter. Y voy a poner comentarios de algún que otro partidillo. Y recuerdo que se jugó la final de la Europa League, Bayer Leverkusen-Atalanta, y nosotros en el Pontevedra estábamos jugando el playoff de ascenso. Puso un tuit de Escamaca, me acordaré toda mi vida, Escamaca el delantero. Sí. Y me contesta un aficionado del Pontevedra: deja de poner tonterías y céntrate en el equipo, que nos estamos jugando mucho. Y dije yo, hostia. Pero si ni me has visto jugar. Pero que llevo 200 minutos, joder. ¿Pero qué me estás contando, tío? Si lo pone el que juega todo, vale, pero yo... Pero bueno, eso, que al final que es una tontería, pero me di cuenta que también, si me quería iniciar en esto, un equipo, como una entidad como Pontevedra, tampoco me lo iba a permitir. Entonces, yo traté de buscar una situación donde pudiera desarrollarme a nivel, sobre todo, educativo, en este caso con el tema de la carrera, poder realizar las prácticas, un lugar donde me permitan también tratar de desarrollarme en mi hobby, pues un hobby que se puede convertir en un trabajo, como puede ser el tema de los medios de comunicación, poder estar con mi pareja a nivel de estabilidad emocional y demás, y poder disfrutar del fútbol. Y de repente se dio la situación de que uno de los equipos que me podía permitir eso era el Andratx. Y de cierto modo yo me ofrecía a jugar en el Andratx. De decir, O sea, ¿cómo nace? Sí, ¿Cómo nace- es la llegada a esa Sí, plana? porque al final está Rafa y José. Sí, ahí. nace de una forma muy extraña, muy extraña. Yo vengo aquí a pasar unas vacaciones de verano cuando termina la temporada, y se jugaba en Somos España-Irlanda, creo. Un partido amistoso previo a la Eurocopa. Sí. Pues voy a verlo con mi cuñado, el partido allí al campo tal, y me encuentro con un excompañero, con Pepo Alonso, que jugaba delantero del Santa Catalina, no sé si lo tenéis ubicado o no. Bueno, con Pepo, que había hecho muy buena relación, y me dice, oye, el año que viene, ¿qué vas a hacer? Tal, ¿qué idea tienes? Y yo le digo, pues no sé, la verdad, este año jugué muy poquito y no sé por dónde tirar. Me dice, ¿te gustaría quedarte en Baleares, tal, en Mallorca? Y digo yo, hostia, pues si surge algo, guay, pero le digo, claro, aquí está el Baleares y está el Andratx. El Baleares me imagino que será muy complicado. Me dice, bueno, ya voy a hablar yo con un amigo tal y a ver si te puedo ayudar. Bueno, en definitiva, que habló con un conocido suyo que debe ser intermediario, y me dijo que el Andratx podría estar interesado. Baleares no voy a mandar al Baleares. No, yo ya lo veía muy complicado también. Al final, si vienes, no era sub-23, era mi último año sub-23, entonces ahí ya creo que pierdes un Ahí poco Ahí sí, Patrick ahí ya no... Sí, bueno, no Ya se la criba, no ya. sé cómo será, pero era mi primer año sin ser sub-23 y bueno, eso al final te puede dificultar un poquito, ¿no? Pero lógicamente a mí me interesaba sobre todo que fuese un entreno de tarde para poder hacer las prácticas. Y cuando me enteré de que el Andratx entrenaba de tarde, dije, oye, ¿se puede ver lo del Andratx? Por Y favor. me lo movieron un poco y al final se acabó dando, por suerte, y creo que fue una de las mejores decisiones que de forma así aleatoria me he encontrado en mi vida. Sí, porque me permitió desarrollarme en diferentes ámbitos que antes no podía, y ese estancamiento que tuve en el Pontevedra pude dejarlo al lado y me sentí mucho más realizado e importante en mi día a día. Dices que el Andratx es el equipo, al final, que te ha llegado como a salvar. Sí. Y es que encima es una piña, es una familia. Acaban los partidos y todos hacia la cantina a tomar algo juntos. No falla, Fiesta. Un poco de acuario siempre va bien sí, después del bebida partido. isotónica después del partido. Agua con gas. Sí, bien. Al final, eso también hace que a ti te permita tener una estabilidad, quitar una presión que puedas tener añadida de es que hemos perdido.
al final cambia mucho, ¿no? Es diferente. Yo la verdad es que me encontré en el Andratx una situación que no había vivido nunca en ningún equipo. Sí que es cierto que, lógicamente, venía de entidades más profesionales, véase la cantera del Celta, la cantera del Mallorca, Teruel, Pontevedra, pero de repente llegué en el Andratx y vi que el hecho de ser profesional no es tan importante como nos podemos imaginar desde fuera, que al final la normalidad, el ser un club cercano, un club familiar, un club humilde, te permite disfrutar el doble del fútbol. Y yo, por ejemplo, lo que viví el año pasado en el Andratx, de empezar súper mal la temporada, de perder prácticamente 8 o 9 partidos seguidos, o no ganar 8 o 9 partidos seguidos, y que a nivel de presión, chicos, nosotros no tenemos presión, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible para salvar el equipo y poder competir el año que viene en una categoría que nos gusta, lógicamente, ¿no? Pero sobre todo eso, la cohesión que hay, vestuario, cuerpo técnico, en este caso directiva, Rafa, presidente, afición, que hace que todo sea tan normal, o sea, es que no es lo más normal que te puedes encontrar en un vestuario, ¿no? Y disfrutar de terminar un jueves un entrenamiento, haya ido mejor o haya ido por el entreno, irte a la cantina, tomarte unas cañas, bebida isotónica, charlar allí y pasar un buen rato, ¿no? Y creo que muchas veces lo que se genera fuera repercute en el campo, ¿no? Y creo que, bueno, esta temporada los resultados no se acabaron dando por detalles futbolísticos, por lo que sea, pero, por ejemplo, el año pasado a mí he vivido una de las mejores temporadas de mi vida en el Andratx y sufrimos muchísimo a nivel deportivo, ¿no? Pero el recuerdo de lo que fue siempre es mucho más importante, ¿no? De, joder, cómo he disfrutado, tío, qué bueno, ¿no? Y que al final, además de lo que te da a nivel deportivo y personal, de que conoces a un montón de gente y, por ejemplo, yo hice amigos en Andratx que para mí, a mi día a día ahora mismo son imprescindibles. Elías, por ejemplo. Yo con Elías estoy todos los días, prácticamente. O sea, los días que no entrenamos. Siempre le meto caña, el Courtois Vinisalem. Yo lo escuché en una retransmisión contra el Baleares, creo. Le dije, desde ese día te queda el Courtois Vinisalem. Culpa mía, lo siento. No, si a mí me hiciste el día aquel día. Con Elías, con Carlitos, Isma el año pasado. Al final, con los que vamos juntos en el coche, al final se genera algo diferente, ¿no? Y que el Andratx te permita también desarrollarte en diferentes ámbitos de tu vida también es un puntazo, ¿no? Y creo que incluso con José, ¿no? Que José es un optimizador de recursos. Todos sabemos que ha hecho milagros. Magia. Claro, bueno, José y Rafa decimos, pero a nivel entrenador. Sí, a nivel entrenador, por así decirlo, ¿no? Y al final creo que tiene muchísimos méritos, que lo comentábamos el otro día y me quedé flipando porque desconocía el dato. Nosotros en la temporada pasada terminamos con 49 puntos, que son muchísimos puntos. Sí. Este año, a falta de 2 jornadas, el Barça B tiene 49 puntos. O sea, para poner un poco el contexto de la situación. Vuelta 16 el año pasado era de playoff. Era de segundo, tercero. Hicimos un milagro futbolístico, yo siempre lo digo. El año pasado fue una pasada. Pero ya te digo, José también, que lo que decía, ¿no? Optimiza muchísimo los recursos que tiene, porque al final el Andratx no puede permitirse según qué cosas, ¿no? Sobre todo de fichar de fuera, tal, no sé qué, pues con lo que hay aquí, con esto vamos para arriba, ¿no? Y la verdad es que ya no solo a nivel deportivo, sino que a nivel personal también es una persona que siempre ha jugado a fútbol, que entiende al jugador y que sobre todo entiende que antes de futbolistas somos personas, ¿no? Y creo que eso muchas veces en otro tipo de equipos no te encuentras. Un entrenador que te ve antes como persona que como jugador. No. Entonces creo que también se dio esta situación que, bueno, es agradable, claro. Claro, es que al final, lo que dices tú ahora, ¿no? Tienes a José, que sabe lo que es jugar al fútbol, tienes a Óscar Navarro, tienes a Raúl Pareja, tienes a Chuseco, que al final allí dentro tienes un nivel importante de lo que ha sido el futbolista balear aquí. Claro, gente que ha jugado muchos años aquí, que ha competido, ¿no? Y sabe lo que es, ¿no? Pero ya, más allá de lo futbolístico, a nivel personal, de tratar de hacer una convivencia agradable para todo el mundo, ¿no? Y sobre todo, de que si te tienen que decir algo, que te lo digan a la cara. Muchas veces en otros equipos hay entrenadores que no te dicen nada a la cara y te lo dicen todo por detrás y eso molesta mucho al jugador. Y si José te tiene que decir algo, te lo dice a la cara. Sí, tratar al jugador como si fuera un niño pequeño con poca madurez, ¿no? Eso es, y bueno, yo creo que ese entrenador es súper complicado, más allá de los conocimientos futbolísticos que debes tener, sino por el hecho de que tienes que gestionar 23, 24 personalidades, 24 egos diferentes y que eso pues es complicado, ¿no? Y tratar de hacerlo de la mejor forma posible es el mérito que tiene cada entrenador. Pero también, una de las cosas que yo creo que Marc estará de acuerdo cuando planteamos, además que hacía tiempo que no venía nadie al Andratx, era un poco homenaje y demás, y poner en valor que estas 2 últimas semanas, porque ya la anterior, el día del Baleares, no era matemático, pero estaba muy cerca,
era poner en valor todo lo que se ha hecho estos años. Sí, todo ya no el año pasado, todos los últimos 8 o 10 años, el trabajo que se ha hecho en el Andratx. Claro, yo lo digo desde el año pasado. A mí me estuvieron contando lo que ha sido este proceso en el Andratx, ¿no? Y cuando sabes que empiezan desde preferente y van subiendo, ascenso a tercera división, ascenso a segunda federación, Copa del Rey, todo lo que se genera en Andratx, o lo que se generó en estos últimos años, es una pasada. Claro, yo lo viví desde el año pasado. Y a mí es algo que me chocó al principio y que luego entendí por qué se da toda esta situación, ¿no? Y creo que es algo muy bonito y podrán pasar los años y vete a saber qué es de cada uno del fútbol, ¿no? Pero pasarán los años y me hablarán del Andratx y me saldrá la sonrisilla, porque al final estos 2 años, uno fue bien, otro fue mal deportivamente, pero es diferente, un club cercano, un club muy humilde y que, bueno, con lo que tiene muchísimo mérito. Y lo que decimos, que lo que vivimos nosotros, que también es la otra perspectiva de llegar allá al campo, que nos reciba siempre el padre de Miquel Llabrés, llegar allí, es una familia, ¿no? A ver, tal no cual, es que parece que el Andratx desaparece, no, pero que No, baja de obviamente categoría, no. evidentemente, el año que viene, temporada que viene, no creo que sean muchas retransmisiones allí. Y lo que hemos vivido también todos estos años, bueno, tú las noches de Copa que también has cubierto, pero es que ir a Andratx es, decimos entre comillas, no es ir a trabajar, o sea, vamos también a pasarlo bien, Claro. el trato que tenéis todos, José, que es que no Pero creo que todo entonces, es agradecimiento. desde la parte que a vosotros os corresponde, el mérito ya viene siendo desde el presidente para abajo, ¿no? Porque al final que te pongan ese tipo de facilidades quizás sea raro, ¿no? En otro tipo de clubes, ¿no? Y ya te digo, desde No, dentro- también, no, o sea, no es que en otros sitios... No, pero de forma diferente. Pero es el un trato más presi, familiar. le digas Sí, al presi, más cercano. Quiero hacer una entrevista también en Saplana. Yo vengo y te abro el campo. Que un presidente te abra el campo para hacer una entrevista Claro, de media hora. son detalles que, joder, que se agradecen mucho, ¿no? En el día a día, ¿no? Yo, no sé, por poner ejemplos, pero te recuerdo, esta temporada tuve una lesión grave en el tobillo y Rafa siempre muy predispuesto a ayudarme de cualquier forma, ¿no? Y creo que eso un jugador lo agradece, ¿no? Y la verdad es que es eso, en Andratx se da una situación que, bueno, desde fuera habrá gente que no la conozca. Andratx también tiene sus cosas malas como todo, pero creo que lo bueno te puede llegar a compensar y a mí por lo menos en estos 2 años me compensó. Vamos con las preguntas. Dale tú. Jo l'escoltaré, és que l'escoltaria... Estás embelesado. és per fitxar-lo. Sí, no, vamos, ya prepararemos una oferta. Un Una oferta que no podrá rechazar, como en El Padrino. Cabeza de caballo dentro de... ¿Gustos musicales? Ostras. Ahora aquí viene cuando caes en el suelo y te hundimos. Bueno, según. No, yo soy mucho de indie pop rock. Ah, ya Bien, está, muy bien. Perfecto. Indie pop rock, sobre todo, bueno, me encanta Love of Lesbian, tuve una época muy heavy con Izal. También es cierto que, bueno, de pequeñito mis padres, mi madre sobre todo, me inculcó buena música y se lo tengo que agradecer, ¿no? Por ejemplo, a mis padres les gusta mucho U2, ese tipo de... Sí. Tuve una época también heavy con Michael Jackson, cuando falleció Michael Jackson me tuve una época súper... Bueno, mi madre me regaló un disco y... Yo tengo todos los discos de Michael Jackson. Pues Ya este le viernes... estrenan la peli, ¿eh? Este La viernes, nueva. si quieres venir al cine, yo me voy a ver la peli de Michael Jackson. Me voy a ver la peli. No, pero sobre todo en mi día a día no soy de escuchar reggaetón. Bien. Ah, está, venga, un pasito más. Sí. No soy de escuchar Pero reggaetón. luego allí en el vestuario hay alguno Hombre, que sí, ¿no? Hombre, eso dalo por descontado. A mí no me queda otra que escucharlo, pero porque lo vivo en el vestuario y entras en Instagram, ves las historias de la gente y solo suena reggaetón. O sea que... No, pero yo soy más de indie, pop rock, pero sí, este estilo. Y una canción que tengas como emblema, que digas. Que luego la esta- pone en el reel, cuando hace el reel, Marc retuitea y buena- pone la canción. Buena pregunta. Tengo canciones favoritas según momentos de mi vida. Ahora, por ejemplo, he vuelto a escuchar muchísimo 1999 de Love of Lesbian, me dio por ahí. También, bueno, ahora sí que es cierto que estoy escuchando muchísimo Leiva. Bien. Leiva lo escucho ya, muchísimo. Yo le iba a estar El- entregadísimo. el ¿Fuiste al último- concierto el año pasado cuando vino aquí? No, Espectacular. no pude ir, pero tengo ganas de ir. Además, Leiva es del Atleti. Algo malo tenía. No, pero el disco nuevo escucho muchísimas canciones. El de Gigante es una pasada. Sí, sí, Nevermind, Nueva Dimensión, me encanta, El polvo de los días raros, que creo que es la más comercial, Sí. pero bueno, El barrio, no sé, tiene el disco nuevo me Shock y me Adrenalina encanta. me gusta Sí, muy mucho. buena también. Y nada, pues, Dani Martín, por ejemplo, El canto del loco, también me crié con eso, ¿no? Mi madre, cuando yo era pequeño, tenía de politono la canción de Besos, ¿sabes? Al final son este tipo de cosas, ya se me quedan, ¿sabes? Este tipo de situaciones, sí, sí. Y la otra pregunta que hacemos es, te veo por si te recomiendo, no creo que lo hayas visto, aquí se hizo un documental hace unos años de
de Miguel Ángel Nadal. ¿Mm? Está la carta en IB3, lo puedes ver. Y entre otros a los que entrevistamos fue a Zubi. Zubizarreta. Y cuando yo le pregunté qué suponía para él Miguel Ángel, dijo que es una persona a la que se llevaría cualquier guerra y con una sonrisa en la cara. ¿Quién es esa persona en el mundo del fútbol y fuera de él? Que es máxima confianza, me iría a cualquier sitio con ella. Bueno, pues si te digo la verdad, a día de hoy te diría que Elías Ramírez, el portero del Andratx. Porque la relación que tengo con Elías es que va más allá de lo futbolístico. No sé, es una persona que desde el primer momento, bueno, todo se surgió porque vamos juntos en el coche desde el año pasado y al final, pues, no sé, somos muy amigos, nos hicimos muy amigos, las parejas se conocen. Al final creo que con él puedo contar para absolutamente todo. Si tengo algún problema personal se lo podría contar, futbolístico también. Además creo que tenemos un humor muy parecido, dentro de que cabe. El hecho de que coincidas en esas facetas también ayuda a que pues, puedas tener más confianza con la persona. Y la verdad es que, no sé, diría Elías, porque si se trata de algún tema, salir de fiesta, Elías. ¿Algún problema? Elías. Hablar de fútbol, Elías. Reírnos, Elías. No para de pasarme reels por Instagram de risa, ¿sabes? No, la verdad. Y luego que lo ves, es verdad bueno. que los partidos. O sea, lo ves. Seriote. O sea, engaña, ¿no? Engañador La gran total. mentira, Elías. Tanto futbolísticamente como de persona. O sea, no, qué va. Pero no. Y también ha tenido una historia que. No, la historia de Lo que ha Elías. vivido. Sí, tela. Porque irte Las eso a lesiones Madrid. y demás. A Madrid con toda ilusión a la cantera del Madrid, que luego todo se trunque. Sí, Complicado. pues con Elías. Y fuera del fútbol, pues me quedaría con mi hermano. Yo tengo un hermano 4 años más pequeño que yo y la verdad es que, bueno, para mí es la persona más importante que tengo en mi vida y no me quiero poner aquí a llorar, pero bueno. ¿Lo tienes aquí o él vive en Galicia? No, él vive en Galicia, pero bueno, cuando tratamos de coincidir, pues con la excusa de ir a ver el Atleti o cualquier historia, siempre con él y bueno, tenemos una relación súper estrecha de hermanos y creo que, bueno, para mí es... Pero es que te emocionas, que estás... no puedo- Sí, vamos hablar a ir mucho, acabando, que nos vamos a emocionar ¿Te todos. gustaría verlo más, pero? Sí, hombre, lógico, al final tenerlo a distancia no es bueno, complicado, ¿no? Pero bueno, siempre encontramos la excusa para El Atleti vernos. lo une todo. El Atleti, con la tontería del Atleti, además de dejarnos pasta con según qué situaciones, darnos algún que otro disgusto, es el pretexto perfecto para juntarnos. Y cuando veo a mi hermano en estos últimos meses, por ejemplo, ha sido por ir a ver al Atleti. El Atleti es la excusa perfecta para juntarme con él cuando los dos tenemos disponibilidad. Es cierto que, por ejemplo, ahora en Semana Santa estuvo aquí en Mallorca conmigo, pero lógicamente, pues con mi hermano la relación va más allá. Me gustaría verle mucho más, pero bueno, él hace su vida, yo hago la mía, estamos siempre en contacto y bueno, la persona que me llevaría a cualquier lado. Me emocionado también, ¿eh? Qué final. Sí. ¿Y vas a ir a ver las semis? Me cuadra mal. Una porque es el miércoles y el miércoles entrenamos. Y Pero luego mira, porque... mira, José, que- sí, José. pero bueno, Libérame. es José, complicado. tengo aquí. ¿Cuál fue el que te rompiste? El tobillo fue el izquierdo. No, digo, La- la lesión aquella que parecía que no La se iba a rara. romper. La derecha, la rodilla derecha. No, pero que era un. el músculo. peroneo este de aquí. Sí, pues peroneo se de la me ha- pierna izquierda. El otro se me ha Estoy jodido aquí, fastidiado. tal. No, pero bueno, también creo que va a ser complicado por el tema de conseguir entrada y Sí, bueno, eso por sí. desplazamiento y demás económicamente también es complicadillo y creo que no me toca y a ver si el Atleti me da una alegría y me atrevo a ir soy capaz de conseguir entrada. La final. ¿A dónde? Lo digo yo, a la final. Ah, bueno, si es capaz. Si es capaz, sí. Estaría bien. Sí, no, es. Haría el sacrificio de no ir a las semis por tratar de ir a una hipotética final si es posible, pero bueno, es complicado. Bueno, está ahí, o sea, no. El Arsenal no está bien. El Atleti tampoco. No. Se ha cargado al Barça. Bueno. Viene de perder una final de Copa. Bueno, En penaltis. Sí, pero No bueno. es lo mismo. Bueno. Vamos, Duele igual. Vamos. yo creo que duele más. Sí, es cruel. Lo fichamos, ¿eh? Sí. ¿Sí? Gracias por venir. Fichado. Bueno, esperaré el contrato entonces. Esperaré la oferta. Sí, ahora vienen cosas, vienen playoff, vienen. Playoff, sí. Playoff de segunda red, de tercera. Hablaremos con la jefa. El móvil. Vosotros diréis. Sí. Y nada, esperamos que sigas por aquí.
Esa es mi intención, seguir en Mallorca, porque al final, bueno, aquí estoy súper a gusto y como en casa. Al final creo que es lo más importante. Pues Javi, también esta es tu casa. Muchas gracias. Si nos dejan que dice la canción y hay nueva temporada, también te esperaremos con los brazos abiertos y un placer. Pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación y a ver si hay segunda parte, estaré aquí. Seguro. Amb aquesta promosa feta amb en Javier Velo, futbolista de l'Andratx, ens acomiadam i fins al retrobament, ja ho sabeu, gaudiu de la vida. I amb més Hermelos.